Tanet, Caché Anetla, bienvenidos al primer episodio oficial de Podcast Amanita. Basándome en una encuesta realizada en el canal, en la pestaña de comunidad, me di cuenta que la mayoría de ustedes quieren hablar o quieren escuchar sobre temas de biología. Bien, me parece idóneo que comencemos con definir qué es un ecosistema. ¿Y por qué pienso que es idóneo? Como todos saben, este canal se basa especialmente en el subgénero de evolución especulativa, y algo que yo he notado es que muchas veces los que quieren iniciar su propio proyecto de worldbuilding les cuesta definir bien cómo construir un buen ecosistema. Algo que yo he notado es que cuando son proyectos colaborativos la cosa no va a mejor, ya que muchos terminan sobrecargándose de cierto tipo de animales. Ya sea que sea un Civil War o que estés queriendo crear algo más estrafalario como vida alienígena distinta a la de la Tierra. En Amanita quiero intentar a dar algunos consejos para desarrollar mejor tu historia de evolución especulativa. Bueno, comencemos. Yo soy Kushum. Un ecosistema es definido como la unidad de estudio de la ecología que se define como la unidad natural formada por los factores bióticos y abióticos, con interacciones mutuas para producir un sistema estable en el cual la energía que llega se mueve de manera unidireccional continua y los nutrientes tienen un flujo circular dentro del ecosistema. Los ecosistemas son unidades naturales estables, pero al mismo tiempo dinámicas, ya que pueden sufrir cambios causados por factores físicos como incendios, inundaciones, tormentas. La acción del hombre o la destrucción del hábitat también influye en estos. El avance de la humanidad es un factor importante para el desarrollo del dinamismo de los ecosistemas. Esta influencia no necesariamente tiene que ser por mera destrucción del ecosistema para construcción de, por ejemplo, ciudades. Puede ser por vía contaminación, por introducción de especies invasoras que alterarán las relaciones tróficas que existen dentro de un ecosistema. Un ecosistema puede estar ubicado en cosas como lagos, el mar, bosques, selvas, desiertos, praderas y más. Todo tipo de espacio geográfico donde pueda desarrollarse la vida y haya factores ambientales puede ser llamado ecosistema. Bueno, vamos a explicar un poco los factores abióticos primero. Un factor abiótico es cualquier factor no vivo que influye en el desarrollo del ecosistema. Estos pueden ser el clima, la geografía, la existencia de, por ejemplo, cadenas montañosas. También pueden considerarse los incendios, los volcanes, todo tipo de desastres naturales. Y también es importante mencionar que los factores bióticos se refieren a todos los organismos vivos que están dentro de dicho ecosistema. Debes recordar que en el planeta Tierra hay una gran serie de factores bióticos, ya que hay una enorme variedad de seres vivos en nuestro planeta. El reino Animalia, formado por animales, el reino Plantae, en el que están los vegetales, el reino Fungi, en el que se encuentran los hongos, el reino Monera, formado por microorganismos como bacterias. Y por último, los protistas, que son todas aquellas células eucariotas que pertenecen al orden de las amebas y de los protozoarios. Es importante recalcar que muchas veces se deja de lado en proyectos especulativos la influencia que tiene los reinos más pequeños dentro de un ecosistema. Para que un ecosistema se pueda mantener estable y sano, es necesario que haya una gran cantidad de nutrientes. ¿Y a qué me refiero con nutrientes? Me referiría a todo aquel elemento o molécula cuya presencia en el organismo de un ser viviente es indispensable para la continuidad de su existencia y la reproducción de su especie. Los nutrientes suelen estar compuestos por aproximadamente 30 y 41 elementos químicos diferentes, y dependiendo de la especie, tanto los nutrientes como los elementos que los componen se necesitan en distintas proporciones. Estos nutrientes pueden ser de diferentes tipos. Los macronutrientes, su presencia en el cuerpo en sus distintos compuestos constituyen alrededor del 95% de la masa de todos los organismos vivos y están compuestos principalmente por carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, azufre, calcio, sodio, cloruro de potasio y fósforo. Son los nutrientes que en mayor cantidad se encuentran en el organismo de cualquier ser. Los micronutrientes
Su presencia en el cuerpo de los seres vivos es indispensable, pero minoritaria. Están compuestos por hierro, cobre, zinc, yodo y vitamina A. Energéticos. Son aquellos que el organismo de los seres vivos utiliza para obtener energía necesaria para llevar a cabo funciones vitales. Por ejemplo, los aminoácidos, las grasas. Estructurales. Son aquellos que forman la estructura del organismo de los seres vivos y permiten su crecimiento. Por ejemplo, las proteínas, el fósforo, el calcio y algunos tipos de lípidos. Reguladores controlan la evolución de muchas reacciones que ocurren en el organismo. Las principales son las vitaminas, el sodio y el potasio. Esto es hablando de los seres vivos. Ahora hablemos un poco de los ciclos biogeoquímicos. Ya tenemos entendidos que los factores abióticos como el clima, el suelo, la energía solar son cosas presentes en el ecosistema. Pero bueno, un ciclo biogeoquímico varía según propiedades del elemento involucrado y por lo tanto involucran a distintas formas de vida también. Están los ciclos hidrológicos, aquellos en los que interviene el ciclo de agua o ciclo hidrológico, que sirve de agente de transporte para elementos de un lugar en el agua que circula entre el océano, la atmósfera, la tierra y los organismos vivos. Este ciclo además contribuye el calor solar sobre la superficie del planeta, entre otras cosas. Los ciclos gaseosos, aquellos en los que interviene la atmósfera para el transporte de los elementos químicos del ciclo de nutrientes. Circulan principalmente entre la atmósfera y los organismos vivos con frecuencias de horas o días. Ejemplo, ciclos gaseosos como el del carbono, el nitrógeno y el oxígeno. Los sedimentarios, aquellos en los que el transporte del elemento químico se da por sedimentación, o sea, por su lenta acumulación e intercambio de la corteza terrestre. En ellos los nutrientes circulan principalmente en la corteza terrestre, como el suelo, las rocas y los sedimentos. Los elementos en este ciclo son reciclados mucho más lentamente que en el ciclo gaseoso. Los elementos son retenidos en las rocas sedimentarias durante largos periodos de tiempo con frecuencia de miles a millones de años. Un ejemplo es el ciclo del fósforo y el azufre. Los ciclos bioquímicos son responsables de que elementos químicos vitales sean reciclados, pues de otro modo estos no podrían continuar en el suelo terrestre y eventualmente la vida se extinguiría ya que no habría una base sobre la cual sustentarse. Ahorita explayaré un poco mejor este punto, ya que vamos a hablar de los ciclos químicos más importantes para el ecosistema y sobre todo la producción de nutrientes en el ecosistema. Voy a obviar un poco el ciclo del agua, ya que asumo que la mayoría que lo esté escuchando ya sabrá esto desde primaria y pues creo que está un poco de más meterlo al podcast, ya le hice suficiente mención. Si desean que aborde el ciclo del agua en algún otro podcast o en algún video, por favor déjalo en los comentarios. El ciclo del nitrógeno es uno de los principales ciclos biogeoquímicos en el que los microorganismos procariotas, como las bacterias, y eucariotas multicelulares como las plantas, fijan en sus cuerpos el nitrógeno, uno de los gases mayoritarios en la atmósfera terrestre, representando hasta el 78%. También es necesario mencionar que el nitrógeno que nosotros respiramos y exhalamos es dinitrógeno, ya que son dos moléculas de nitrógeno unificadas por un enlace triple covalente, lo cual le confiere una gran estabilidad. También hay que considerar que en esta forma puede permanecer perfectamente en forma de gas en todo el planeta debido a que su punto de congelación sería de alrededor de 198 grados bajo cero. Bueno, la fijación de nitrógeno consiste en la conversión de nitrógeno gaseoso en amoníaco, una forma utilizada por los organismos vivos. En esta etapa intervienen bacterias que actúan en ausencia de oxígeno, lo que quiere decir que son bacterias anaerobias presentes en el suelo y en todos los ambientes disponibles en el planeta. Utilizando una enzima llamada nitrogenasa, rompen el nitrógeno molecular y lo combinan con hidrógeno. Algunos géneros de bacterias que participan en esto son el Rhizobium, que viven en las raíces de los tubérculos, así como las cianobacterias principalmente presentes en el agua y que serían las principales responsables de la fijación de nitrógeno. El proceso de nitrificación es la oxidación de ese amoníaco o ion amonio realizado por dos tipos de bacterias principalmente, Nitrosomonas y Nitrobacter comunes en el suelo. Este proceso genera energía que es liberada y utilizada por estas bacterias como fuente de energía primaria. En este proceso se divide en dos etapas. Un grupo de bacterias
oxidan el amoníaco en nitrito. Otro grupo de bacterias, llamadas Nitrobacter, transforman el nitrito en nitrato. Por este motivo no hay nitrito en el suelo. De hecho, el nitrito es tóxico para las plantas. De ahí pasaría a una fase de asimilación en la que las raíces de las plantas absorberían el amoníaco y el nitrato disponible en el suelo y lo incorporarían en las proteínas y ácidos nucleicos de su cuerpo. Cuando los animales se alimentan de la vegetación, consumen compuestos nitrogenados vegetales y los transforman en compuestos nitrogenados para animales. La amonificación consiste en la conversión de compuestos nitrogenados orgánicos en amoníaco. Se inicia cuando los organismos producen desechos como la urea o el ácido úrico, sustancias que se degradan para liberar como amoníaco el nitrógeno en el ambiente abiótico. El amoníaco queda disponible para los procesos de nitrificación y asimilación. El nitrógeno presente en nuestros suelos es el resultado de la descomposición de materia orgánica. Se encuentra en forma de compuestos orgánicos complejos como proteínas, aminoácidos, ácidos nucleicos y nucleótidos que son degradados a compuestos simples por microorganismos, bacterias y hongos, por ejemplo. La desnitrificación es un proceso que se realiza por parte de algunas bacterias ante la ausencia de oxígeno. Degradan nitratos liberando nitrógeno a la atmósfera a fin de utilizar el oxígeno para su propia respiración. Esto puede ocurrir en suelos mal drenados. A pesar de las pérdidas de nitrógeno, el ciclo se mantiene gracias a la actividad de las bacterias fijadoras de nitrógeno, capaces de incorporar nitrógeno gaseoso del aire a compuestos orgánicos nitrogenados. En síntesis, esto es básicamente el proceso del nitrógeno. Aunque tal vez no sea muy conocido por la mayoría de gente, es fundamental para el desarrollo de la vida en nuestro planeta. Ya viste cómo el nitrógeno se utiliza por bacterias para generar energía y estas a su vez generan compuestos utilizados por las plantas para que éstas se puedan desarrollar y mantener también energía. A su vez, los animales consumirán estas plantas y lo incorporarán a sus propios sistemas, y estos al morir o al desechar esos productos volverán a alimentar el suelo, que se convertirá en más energía disponible para otros rangos inferiores de la red trófica, como son los descomponedores, que regresarán todo ese nitrógeno a la atmósfera o al suelo. Ya viste también grandes cambios químicos que ocurren a través de estos procesos. ¿Por qué he mencionado todo esto? Porque muchas veces en los proyectos de evolución especulativa no se toma en cuenta esto. Si tú quieres, por ejemplo, trabajar en un seed war, recuerda que no puedes mantener un planeta a base de puros ratones. Necesitas un ciclo previo que genere suficiente energía para que plantas y ratones puedan mantenerse con vida. En ese caso, te recomiendo estudiar un poco sobre microbiología del suelo para poder apoyar tu proyecto. Y si estás creando un proyecto que no necesita necesariamente animales de la Tierra, también puedes basarte en esto. Así puedes crear tus propios ciclos en tus propios mundos alienígenas. Ya en otros podcasts me gustaría abordar temas químicos y posibilidades de bioquímicas diferentes en otros seres vivos, pero por el momento no estoy preparado para hablar de eso. Bueno, el otro gran ciclo de importancia en la Tierra es el ciclo del carbono. El carbono es fundamental para toda la vida de la Tierra, porque proteínas, ácidos nucleicos, carbohidratos, lípidos y otras moléculas esenciales para la vida lo contienen. Se lo encuentra como dióxido de carbono en nuestra atmósfera. Y en los mares también se encuentra disuelto como carbonato, rocas calizas y bicarbonato. Bueno, se puede resumir de la siguiente manera este ciclo. La atmósfera está compuesta por un importante volumen de dióxido de carbono. Las plantas y algas lo captan y lo convierten en azúcares mediante la fotosíntesis, empleando para ello la energía solar. Así obtienen energía y pueden crecer. A cambio liberan oxígeno a la atmósfera. Además de obtener el oxígeno durante sus procesos de respiración, los animales acceden al carbono de los tejidos de las plantas para a su vez poder crecer y reproducirse. Tanto animales como plantas al morir brindan al suelo carbono de sus cuerpos, que a través de procesos sedimentarios, especialmente en el fondo oceánico, donde el carbono además haya disuelto en las aguas, se convierte en diversos fósiles y minerales. El carbono en su estado fósil o mineral puede durar millones de años bajo la corteza terrestre, sufriendo transformaciones que arrojan materia tan distinta como el carbón mineral o el petróleo o incluso los diamantes. Dicha materia resurgirá gracias a la erosión de las erupciones y especialmente a la mano de obra humana. La explotación de combustibles fósiles, la extracción de cemento y sus industrias arrojan a la atmósfera toneladas de CO2.
El planeta cuenta con ciertos medios para amortiguar esta carga de CO2 que tendemos a generar, como puede ser la captación de CO2 en los mares, que en exceso puede llegar a provocar su acidificación, o que los propios bosques la amortigüen, expirando más oxígeno a la atmósfera. Por desgracia, la reducción de los bosques ha debilitado mucho esta vía de la Tierra para poder lidiar con el exceso de CO2. Pero básicamente así funciona nuestro ciclo del carbono. En un entorno sin alteraciones de una especie como la humana, claramente la cantidad de CO2 se vería más o menos regulada y solamente a merced de factores bióticos como pueden ser repentinas erupciones volcánicas. Bueno, también me gustaría mencionar la importancia del oxígeno, que vuelvo y repito, si tú quieres trabajar algún proyecto con alguna bioquímica diferente o en un mundo alienígena, puedes utilizar otros elementos, pero eso es lo que tenemos generalmente aquí en la Tierra. Por lo que te recomiendo mejor aprender primero los ciclos que dirigen a la vida y los ecosistemas terrestres antes de ponerte a inventar cualquier mafufada en un proyecto de evolución especulativa. Bueno, el oxígeno actualmente cubre el 20% de la atmósfera terrestre. Este patrimonio abastece las necesidades de todos los organismos terrestres, o al menos la mayoría que lo utilizan para la respiración. En el proceso de la respiración, el oxígeno actúa como un aceptor final para los electrones retirados de los átomos de carbono de los alimentos. También ayuda a completar el ciclo de la fotosíntesis cuando se captura la energía de la luz solar para alejar los electrones respecto a los átomos de oxígeno de las moléculas de agua. Los electrones reducen a los átomos de carbono o dióxido de carbono a carbohidratos. Al final se produce oxígeno molecular y así el ciclo se completa. Bueno, es hora de hablar de cómo funciona una cadena trófica. Como me imagino de saber, una cadena trófica o red trófica son los niveles que componen al ecosistema y las interacciones de los seres vivos. Una cadena trófica comienza con los productores o autótrofos. En la mayoría de ecosistemas terrestres, este es un lugar ocupado por las plantas, que como ya se ha mencionado, hacen uso de elementos en la atmósfera y el suelo para poder sintetizar los nutrientes que necesitan para desarrollarse y poder desarrollar sus ciclos metabólicos. De ahí vendrían los consumidores primarios, que serían los herbívoros, quienes consumirían a las plantas, y de ahí vendrían los consumidores secundarios, que serían carnívoros. Pero muchas veces se olvida la importancia de los descomponedores, que si ya pusiste atención a las primeras partes de este podcast, sabrás que se trataría de descomponedores como bacterias, levaduras y otros tipos de microorganismos que consumen los restos de otros organismos y devuelven parte de esos nutrientes al suelo, reiniciando los ciclos de nitrógeno y carbono que ya se han mencionado. En algunos ecosistemas no se sostiene totalmente por las plantas. En el fondo marino, la base de la cadena trófica son una serie de bacterias que viven en las fumarolas que hay repartidas por el lecho marino, y estas son las que utilizan la energía química de las cercanías de los lugares donde viven para producir azúcares y energía que será consumida por otros seres de las profundidades. Bueno, creo que esto ha sido un muy buen primer acercamiento a cómo funciona el ecosistema. En posteriores episodios de este podcast voy a abordar un poco mejor ciertos temas, como puede ser el ciclo del ATP, que por el momento ya no quise tocar, pero créanme que es muy importante. Espero hablar sobre más rutas metabólicas y sobre algunas otras cosas como puede ser la genética. Yo he sido Kushun y esto fue Podcast Amanita, que recuerda saldrá cada 2 semanas en el Separio de Yugo. Nos vemos pronto.